buenos días. Voy a hablar acerca de las políticas públicas en relación a la sociología comunitaria. Vemos que este tema está estrechamente relacionado y es de vital importancia dentro de la temática de nuestra materia. Entonces, procedemos a decir que Lowy denomina a las arenas de la política. Las arenas de las políticas son todos los medios de comunicación, todo lo que es educación, centros de investigación, que nos ayudan de cierta manera a crear las políticas públicas. Pero Lowy denomina las arenas de la política o de la actividad gubernamental que se diferencian entre sí fundamentalmente por el grado de conflictividad que se presenta en los enfrentamientos políticos que tienen lugar en ella. Entonces, hablábamos de qué es la opinión pública y claro, aquí deben presentarse o deben haber enfrentamientos políticos para que puedan llegar a la agenda pública y convertirse los problemas reales en políticas públicas que, por ejemplo, hablábamos del caso del aborto. Entonces, un ratito. Entonces, esto debió pasar de un plano moral a un plano de salud para que pueda llegar a ser un enfrentamiento político o que tenga peso político. Aquí quería poner también que Lowy hablaba de los costos-beneficios. Entonces, para que una política pública sea de interés del gobierno y entre en varias esferas en interés, entonces tenemos que hay costes concentrados y beneficios concentrados. Hay dos categorías en esto de los costes, concentrados y difusos. Y también en los beneficios podemos ver que hay beneficios concentrados y beneficios difusos. Esto en una tabla de doble entrada, como lo vemos ahorita. Podemos decir que beneficios concentrados y costes concentrados, entonces tenemos políticas redistributivas. ¿Esto qué quiere decir? Son políticas de poder público. Dan acceso a ventajas ya no otorgadas a casos o sujetos destinados especialmente, sino a clases de casos o de sujetos. En este ejemplo lo podemos poner al bono de desarrollo humano, que vemos que se da a cierta categoría de personas para que puedan tener mejores condiciones y mayores accesos para mitigar un poco las condiciones sociales vulnerables en las que se presentan. Así también tenemos beneficios concentrados y costes difusos. Esto lo podemos decir que son las políticas distributivas. Es la acción del poder público mediante el cual éste concede una autorización especial a casos particulares, claramente individualizados y especialmente designados. Entonces decimos que es la acción del poder público dentro del gobierno, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto sería el permiso de una construcción o la renta de una inmobiliaria. Me parece que aquí también van las casetas del peaje, porque también se pide un permiso para poder pasar dentro de un área a otra. También tenemos los beneficios difusos y los costes concentrados. Aquí vemos las políticas regulativas. El Estado obliga o prohíbe acciones, ¿no? Una obligación que tenemos sería el servicio de tributo, el servicio del SRI, el sistema de rentas internas. Yo creo que sería algo que el Estado nos obliga a declarar y tener en cuenta nuestros gastos. También tenemos beneficios difusos y costes difusos. Estas son políticas institucionales y constitucionales. La acción pública por medio de la cual son definidas las normas o las reglas acerca del poder. Aquí vemos que ya está hablando de institucional o de constitucional, o sea, ya está abarcando ya a todo el país o a toda la población dentro de un estado o dentro de un gobierno, ¿verdad? Sigo. Aquí quería hablar lo quiero contextualizar a lo que son las políticas públicas, la sociología comunitaria, la sociedad y la comunidad.
vemos que en las políticas públicas son proyectos, actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública para satisfacer las necesidades de una sociedad. Pero esto siempre cuando llega a ser público, cuando llega ya a la agenda pública, estos problemas como que, o estas necesidades llegan a la agenda pública. Podríamos decir lo que es pobreza, desnutrición infantil, eh, en lo que en lo que respecta a la agenda o a la planificación que tenía Rafael Correa acerca de estos, tenía ejes temáticos y varios planes que iban dirigidos hacia esto, hasta hacia estas necesidades básicas que teníamos. Entonces, aquí lo que puse fue el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del GAT, del Cantón Guaranda, pero está a nivel nacional de todos los cantones. Entonces, ahí son tiene varias etapas, y esta de marzo del 2020 es la etapa de diagnóstico estratégico. Entonces, esto se debe socializar y tiene que participar todo lo que es sociedad civil, grupos sociales, organizaciones. Entonces, todos ellos son los que están o sea, siempre están en constante comunicación con el gobierno, ¿no? Y es como debería de ser. Aquí está el PDOT, que así es como podemos encontrar. Así también tenía en cuenta lo que son los objetivos del desarrollo sostenible del lado ODS, que es a nivel regional dentro de Latinoamérica, porque ahí vemos que hay varios objetivos, y como nos decía el profe, estos objetivos tienes que cumplir cuando tú llegas a un gobierno. Tú tienes que estar alineado con los objetivos de la ODS, con los objetivos de desarrollo sostenible, que son pobreza, hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Son temas que han llegado a ser públicos y que han tenido que pasar por cierto debate para que puedan llegar a tener ahora. O sea, todos los gobiernos tienen que estar alineados con este tipo de objetivos prácticamente. Así también tenemos lo que es la comunidad, como ya lo habíamos conceptualizado dentro de las aulas, que son sujetos con características comunes, y lo que es la sociedad, que son grupos de sujetos con vínculos afectivos. Había puesto también lo que es el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso, era la creación de oportunidades Ecuador 2021. Con este plan de acción a mediano plazo, plan para el desarrollo nacional, había empezado él su gestión o su mandato, pero como vemos no está tan buena. La relación se encuentra en la organización. Y aquí he puesto la sociología comunitaria. Es el estudio de las personas en una comunidad en particular. Entonces he puesto la imagen porque es cuando fuimos a la comunidad en la que estamos haciendo el trabajo del PAE, y yo creo que es un buen ejemplo porque es como estamos estudiando las dimensiones dentro de una comunidad para que pueda socioeconómicas y sociales, y cómo se desarrollan dentro de su comunidad misma. Entonces, vamos a pasar a lo que son ya las políticas públicas. Dentro del buscador de Google o cualquier buscador podemos ver que aparecen varias políticas públicas dentro de Ecuador, las educativas, medioambientales, del adulto mayor, de discapacidad. O sea, hay 1001 conceptualización o visión de lo que es políticas públicas dentro del Ecuador y a nivel mundial. Así también dentro del Ecuador tenemos lo que es
la CPCSS. La CPCS es la encargada de reunir, como vemos aquí, a personas con diferentes nacionalidades. Puede ser indígenas, puede ser mestizas, pueden ser LGBTI, pueden ser de diferente condición social, pueden ser, o sea, diferentes, ¿no? Que estos se abren en debate para poder poner en práctica las políticas públicas, o son los que crean. A partir de estos debates se crean las políticas públicas. Entonces aquí en el CPS podemos ver que se conocen o hay o existen políticas de participación ciudadana, políticas de rendición de cuentas, políticas de transparencia, políticas de control social, políticas de lucha contra la corrupción. Yo creo que estas políticas están más para las esferas altas. Claro que la de participación ciudadana está para todos, ¿no? Pero la de eh, lucha contra la corrupción y la transparencia y todo esto van más como para las esferas altas de gobierno, podría decirse. Ya. Decimos que dentro de la Constitución de la República se crea la función de transparencia y control social. Esta nos ayuda a formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, eh, promoción de la participación ciudadana y prevención contra la lucha de la violencia. Yo creo que este tema escaló varias esferas y ahora es de carácter público la lucha contra la corrupción. Pero podemos ver que dentro de la función de transparencia y control social se formulan las políticas públicas para control, transparencia y rendición de cuentas. A la vez crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, normado por su propio cuerpo legal, y para proponer en esta función se propone a los diferentes niveles e instancias públicas la adopción de políticas, planes, programas y proyectos destinados a propiciar y fomentar la participación ciudadana, aplicables en el aparato gubernamental y público en directa coordinación con la ciudadanía a nivel individual y colectivo. Estas políticas fueron construidas a través de lo que nos dice la CPS es que todas estas políticas de transparencia, control social, lucha contra la corrupción fueron construidas a través de talleres de consulta a la ciudadanía, organizaciones sociales, organizaciones de pueblos y nacionalidades, a funcionarios públicos de las diversas funciones del Estado para la elaboración de un diagnóstico y topología territorial de participación. Conceptualizando la comunidad o una comunidad es un sistema superorgánico. Una comunidad puede verse como si fuera un organismo, es decir, está organizada, como lo vimos en el organicismo, ¿no? Vive y funciona incluso si sus miembros humanos viven o van, nacen o mueren. De igual forma que una célula viva, planta o animal, trasciende a sus átomos. Una institución, un patrón de comportamiento trasciende a sus individuos humanos. Lo que decíamos, el comportamiento organizacional y todo esto trasciende a los individuos humanos. El comportamiento de un átomo, bueno, aquí ya entra en los átomos y los ciclos vitales, pero el comportamiento de un átomo o el ciclo vital de una molécula se basan en una serie de fuerzas diferentes de las que afectan a la planta o al animal del que forma parte. Entonces podríamos decir que una acción puede cambiar totalmente la serie así como el efecto mariposa, cambias una parte de ti y puede generar miles de nuevos escenarios que pueden afectarte tanto a ti como a las personas o al entorno en el que te rodea. Puede ser del sistema familiar, barrial, no sé, de un cantón, de un pueblo, o sea, puede escalar a mayores, ¿no es cierto? De la misma manera, un ser humano individual está sujeto a un conjunto de fuerzas distinto el que le da la organización social como una comunidad a la que pertenece. Como te decía, entonces, este sujeto de manera individual
también está anclado de manera colectiva dentro de esa comunidad, ya que como seres sociales, biopsicosociales, siempre vamos a estar anclados a un círculo social, a una organización, la cual nos va a dar costumbres, tradiciones, cultura y estas costumbres nos ayudan a sobrevivir, como decía, dentro de la sociología del riesgo, nos ayudan a sobrevivir dentro de nuestro entorno. Quise poner acá a Max Weber porque me pareció muy interesante eh, cómo hablaba acerca de la jaula de hierro. Decía él que esto termina con las esperanzas de superación de esta tensión. Su mensaje se sintetiza en la idea de la jaula de hierro, creada por la burocracia moderna. Claro, las sociedades modernas tienden a ser sociedades de masas, donde la organización burocrática es la respuesta necesaria en los nuevos estadios nacionales para organizar los complejos procesos productivos y políticos de la sociedad. Entonces, aquí estamos hablando netamente de sociedades modernas y como decíamos, tienen nuevos desafíos nuestras sociedades modernas, pero estas tienden a ser masas, en donde siempre vemos que las masas están un poco deshilachadas y podemos decir que el tejido social es un poco nulo. Donde la organización burocrática dentro del buró, detrás del buró, detrás de la mesa, decíamos, es la respuesta necesaria en los nuevos estados nacionales. Podemos decir que siempre estamos llenos de procesos y de papeleos dentro del estado, ¿no? Y bueno, ahí sí podríamos decir que es de arriba para abajo el sistema de organización y cosas así. Para organizar los procesos complejos, productivos y políticos de la sociedad. Sin embargo, el precio a pagar es alto. La pérdida de espontaneidad y autonomía individual es la que piensa Weber cuando se crean estas sociedades de masa en las sociedades modernas. Se crea la pérdida de la espontaneidad y la autonomía individual. Y como decíamos, esto es un poco lo que es la comunidad, ¿no? La autonomía individual. El camino de la especialización que también veía Durkheim es inevitable para Weber por las condiciones modernas, en donde la creciente complejización de cada esfera de conocimiento hace que solo especializándose en ella sea posible abarcar un área razonablemente manejable de conocimiento acumulado. En Weber no hay salida a este proceso y pareciera que la burocratización acaba devorándose todo el rincón de la sociedad. Yo creo que por esto existe en la función de transparencia y control social lo que es la lucha contra la corrupción, porque muchas, o sea, a nivel mediático y a nivel de nosotros, televisor, internet, radio, todo esto se escucha que dentro de las esferas de los mismos ministerios se ha escuchado lo que es la corrupción con grandes coimas para proyectos y tanta cosa así. Entonces aquí lo que dice es que se pierde, o sea, esta burocracia, quien más tiene plata, se podría decir, acaba devorándose todo el rincón de la sociedad. Todo lo que es la sociedad, pues prácticamente. Aquí quería poner como para finalizar un poco, desde mi análisis, lo que yo entendí por políticas públicas y sociología comunitaria y cómo los puedo anclar. Entonces, para finalizar, podemos decir que están estrechamente relacionados porque sin comunidad u organización no hay políticas públicas. No hay quien cree las políticas públicas, ¿cómo así decirlo? Ya que desde la ciudadanía, las organizaciones sociales, las organizaciones de los pueblos y nacionalidades y a funcionarios públicos de las diversas funciones del Estado, se necesitan o es necesario para elaborar un diagnóstico, tipología territorial de participación. Estas también son construidas, estas políticas públicas, como su nombre lo indica, afecta a toda la sociedad de forma directa e indirecta. Hablamos de una relación intrínseca, ya que la forma más adecuada de administrar un gobierno es
es con el permanente diálogo con sus mandantes, el pueblo sus mandantes, ¿no? Para informar sobre su gestión y buscar mayor eficiencia en diálogo con la ciudadanía. Eh, yo creo que sí, por eso están estrechamente ligados. Y como decíamos, las políticas públicas son las acciones que toma el gobierno para satisfacer las necesidades de la comunidad, de las comunidades, digamos, dentro de la sociología comunitaria. Y creo que esto sería el fin de mi presentación. Muchas gracias.